Hola, soy Cristo Raúl y voy a hacer un paréntesis en esta lectura del Génesis, que corresponde a la apertura, en realidad, del Testamento de Cristo, que como digo siempre, la historia divina de Jesucristo podéis abrirla y leerla, o podéis comprarla, podéis hacer aquello que para vuestra salud intelectual sea más positivo. Y es desde esta salud intelectual la que quiero centrarme haciendo este paréntesis en el día, después del día cuarto, ¿no? Así que ya hemos visto las dimensiones del universo en relación a las dimensiones del cosmos, que hay una realidad paralela. Así pues se ha considerado siempre, la ciencia lo considera, la filosofía quedó igualmente, que todo el cuerpo humano está sujeto a patología. Y todos los órganos humanos están sujetos a una patología. Todos, absolutamente. Manos, piernas, corazón, pulmones, hígado, riñones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un órgano concreto que está libre de toda patología, está inmunizado contra cualquier efecto maligno. Y es el aparato intelectual, que es una parte del cerebro humano. Por lo visto, según la ciencia y según la filosofía, todos los órganos del cuerpo humano están sujetos a patología, menos el aparato intelectual. Qué curioso, ¿verdad? Que el aparato intelectual, sí, aquel aparato por el cual llega toda la información de los sentidos y la información que le suministramos de la creación de la propia civilización, este aparato no sufre ningún tipo de patología. Y uno se pregunta si ese aparato no sufre y está inmune contra toda patología, siendo el conocimiento la base del comportamiento, como ya las ciencias etológicas han quedado perfectamente definidas. ¿Cómo existe este movimiento de autodestrucción constante que hemos experimentado y sobre todo acelerado a partir del siglo XIX, en el que la filosofía y la ciencia se consideraron todopoderosas, racionalmente hablando, diciendo hasta algunos extremos que todo lo que se piensa existe, porque es el reflejo, de alguna forma, de la realidad externa. Puesto que el comportamiento de todas las especies, incluso de la célula más pequeña, depende del conocimiento, es decir, de la información que recibe y que analiza para determinar el movimiento que va a ejecutar. Esto no es algo nuevo, esto ya Konrad Lorenz, premio Nobel de Etología en los años 70, lo dijo, lo demostró y quedó ahí, evidentemente, como la ciencia y todos los organismos dedicados al pensamiento comprendieron la relación que existe entre la autodestrucción masiva que que el siglo XX experimentó y que la edad atómica puso en acto y ha vuelto otra vez, ahora al principio de este siglo XXI, a ponerse en movimiento, si la relación era tan evidente entre la patología del intelecto que determina un conocimiento falso sobre la realidad y que en consecuencia manifiesta un comportamiento autodestructivo. Se negó esa misma esfera de la etología y se cayó, se silenció. Pero cualquier estudiante, cualquier curioso de las ciencias, cualquier curioso del conocimiento y amante de la sabiduría, sabe que esa es la realidad. Y que el comportamiento autodestructivo que lleva existiendo en el género humano y ha sido acelerado hasta su término más apoteósico, apocalíptico, por la ciencia, una vez liberada y esclavizada, liberada de la iglesia y esclavizada al poder del dinero, esa destrucción que estamos experimentando y que hemos experimentado viene de la patología del intelecto, es decir, toda la información que lleva, en principio mucha es falsa, y luego la capacidad analítica de deducir todo ese conocimiento y sacar una conclusión final que determine un movimiento de supervivencia, de éxito en la vida, ese aparato intelectual sufre
un poderoso carácter maligno, así como un cáncer maligno, como que así igual, ¿no? Esa malignidad no se trata aquí de cosas diabólicas, hablamos de cosas elementales, naturales. Y esa enfermedad que sufre el aparato intelectual no solo se le niega porque los científicos quieren absolutamente divinizarse en su pensamiento, que han creído y lo han conseguido, después de que reyes e emperadores, etcétera, se declararan dioses, ahora ellos son los dioses, que no sufren ninguna patología. El aparato intelectual es como una isla mágica que vive en un cuento de hadas y que no sufre bajo ningún concepto ninguno de los males que experimentan los demás órganos del cuerpo humano. ¿Se entiende? Que este tipo de loco, porque es una locura relacionada con la mente igualmente, pues que la afecta directamente, quiera negar su locura. Porque los privilegios, lo mismo que antiguamente, todos los reyes, emperadores, los privilegios deducidos de la patología que sufrían al creerse dioses, hacía bueno y necesario mantener siguiendo su locura. En este caso estamos ante el mismo complejo. Los científicos, la ciencia, el grupo científico universal, de todos los aspectos, han considerado y consideran que ellos son dioses, que el aparato intelectual es un aparato divino, que no puede sufrir ninguna patología bajo ningún concepto y que todo el análisis que ejecuta de toda la información que le viene es un análisis real y positivo. Y aunque la realidad niegue absolutamente que esto sea verdad, a ellos les importa en absoluto nada, como jamás le ha importado a ningún genocida el efecto de su comportamiento, porque eso le revertía en privilegios en un mundo fantástico en el que era Dios. Esta realidad es la que ha determinado que en el siglo XX haya legado al siglo XXI, es decir, un reflejo, es decir, como un edificio de la realidad que es absolutamente falso. No tiene ni ha tenido ningún contacto con la realidad externa y es lo que precisamente y por qué, es decir, es el porqué del comportamiento del ser humano sigue siendo autodestructivo y como la ciencia sigue poniendo al servicio de esta malignidad cada vez una potencia mayor de autodestrucción, si siguiéramos por este camino llegaríamos a la autodestrucción masiva y total, y no en siglos ni 2 siglos, sino en pocos decenios ya estaríamos muertos, ya moriríamos todos. Es decir, la velocidad revolucionaria de la civilización en avance y progreso de conocimiento y de todo ese tipo de edificación estructural en estos últimos siglos se ha avanzado. Es como que se pisa un acelerador y continuamente va a más, a más, a más, a más. Y lo que estamos viviendo en estos últimos decenios, es decir, la velocidad que estamos llevando, tecnológicamente hablando, y de dinero y todo esto, que le produce mucho dinero, es fantástica, pero hacia la autodestrucción, como se está viendo en esta pandemia, es absoluta. En los próximos decenios, la velocidad que experimentará, puesto que la fuente de conocimiento que debe determinar el comportamiento global del mundo humano hacia una salida definitiva de toda esta tragedia que llevamos viviendo durante milenios, ese conocimiento no cambia en absoluto, pues que siguen encerrados en esa jaula de oro maravillosa que es que el aparato intelectual, es decir, el órgano dentro del cerebro que analiza toda la información científica que viene del exterior, que le viene del exterior al propio individuo, ese aparato no sufre ninguna patología. El fin del ser humano, siguiendo esta línea, ya está escrito. Polvo eres y al polvo volverás. Cuando Dios dice y Dios dijo, producirá espinas y abrojos, no estaba refiriendo a la salud de la tierra, estaba refiriendo a este órgano.
estaba refiriendo al conocimiento humano, al cerebro humano, que es lo que producía espinas y abrojos, hasta que finalmente toda la tierra fuera espinas y abrojos, y yo no creo que el hombre se alimente de eso. Pero Dios ya determinó que esto llegaría a su fin. Y la batalla contra la muerte que estamos librando ahora es el fin. Y cuando hay un fin, hay un principio. Y aunque esos que están en el fin creen que pueden poner de rodillas a la muerte para servirles a ellos, la muerte es su naturaleza cósmica durante toda la eternidad, durante todas las galaxias que han existido anteriormente, a las que existen actualmente. La muerte llega, y una vez que la muerte entra en un mundo, la muerte tiene un fin, que es reducir a polvo toda vida. Es su carácter natural. Si la muerte no es sino una fuerza instintiva que existe desde la eternidad. Y como la vida cuando llega, siempre llegaba y siempre producía ese árbol de seres que aspiraban a inmortalizarse como género, como mundo, en el cosmos. Pero la vida y la muerte venían juntas. Y cuando la muerte, ya se le abría definitivamente la muerte llega y aplasta todo. No hay escapatoria, bajo ningún concepto. Esta es la realidad cósmica que ha existido antes de la creación. Y que Dios, efectivamente, levantó un nuevo universo, una nueva creación en la que la muerte no tuviera lugar. Pero al entrar por las causas que en la historia divina se comprende que la teología, dentro de sus propios límites, en su forma de cristianismo, ha querido darnos a todos a entender, entró. Y una vez que entra la muerte en un mundo, no hay nada que hacer. Pero, en este caso, el mundo en el que ha entrado es un mundo que le pertenece a Dios. A este Dios que estamos viendo que crea un universo acorde a las dimensiones del cosmos. Y que, en consecuencia, que un hombre o que un grupo de hombres quiera incluso proclamar la muerte de Dios, o quiera radiografiar quién es Dios, o quiera oponerse a este Dios. Porque en su patología intelectual han llegado a considerar que pueden cambiar el universo y que pueden darle nuevas leyes a la creación y que pueden perpetuarse en el tiempo y en el espacio, viendo como estamos viendo ante los ojos la realidad, que la destrucción del mundo ya ha llegado a su tiempo, vamos. La destrucción del mundo que se ha creado sobre esas bases ya ha llegado a su término. Ahora empieza otro. Y es Dios, ese Dios que estamos viendo, que ha creado el Génesis, que creó, como estamos viendo en los capítulos anteriores, y seguiremos viendo en los futuros, ha creado todo este universo para crear simplemente un mundo. Lo cual dice, ¿quién ejecuta un trabajo tan enorme para crear un simple arbolito? El ser humano. Pero ¿quiénes somos nosotros para decir lo que Dios hace o lo que Dios no hace? ¿Quién le dice a un genio, hablando ya lo humano, ¿por qué pintas eso? ¿O por qué haces aquello? ¿Quién es aquel que observa para preguntarle a aquel que crea qué es lo que haces o por qué lo haces? En relación al genio, en relación al espíritu creador, se crea, se hace. Y el que observa se calla o se va. Y es como, en este caso, es como dentro de la propia creación. Una parte le dijera al creador, ¿qué haces? ¿Por qué haces? Es un paréntesis lo que estoy haciendo, pero también está anunciando que la revolución mundial que ya llegó, que vino a ser anunciada por Jesucristo, por el Hijo de Dios que se hizo hombre, va a empezar. Ya empezó, pero se dejó su plenitud, como ya dijo,
lo podéis leer en la Escritura, la creación entera está esperando el día de la libertad de los hijos de Dios. Ese día ya ha llegado. Y en ese terreno volvemos y vuelvo a decir que tenemos que quitarnos de la mente, pero a todos, religiosos o no religiosos, todos, absolutamente, tenemos que quitarnos de la mente de cuando miramos a Jesucristo, al Hijo de Dios, quitar la carne, quitarla, no existe. Ese Jesucristo como hombre no existe. Él vino, era como hijo del hombre, a decirnos, este es el hombre que Dios creó al principio, este es el hombre que cayó. Este es el hombre que sois y este es el hombre que tenéis que ser. Eso es lo que vino a decir Jesucristo. Pero fuera de eso hay que quitar la visión de ese Jesucristo como carne, como hombre. Ese es el Hijo de Dios Todopoderoso, que dijo, haya luz. Es el Hijo de Dios Todopoderoso, que le dijo a ese mundo tan grande de estrellas, haya estrellas, y le dio una configuración. Estamos hablando, cuando hablamos de Jesús, el Hijo unigénito Todopoderoso de Dios, tanto que cuando Dios es el propio Dios, quien hablando de su Hijo dice, Dios dijo y Dios hizo. Es decir, que Dios no ve a su Hijo como un hombre, ni como una criatura, sino que es con él una sola realidad. Y todo el cosmos, y todo el universo, y toda la creación entera depende de ambos. Tanto hay que quitarse de la visión cuando se piensa en Jesucristo, el Hijo de Dios, de un hombre. Ese hombre es el que está en nosotros, porque Dios creó a ese modelo para que todo hombre fuera así. Todo hombre, ese es el hombre que Dios tiene en su mente, es el hombre que vive eternamente. Y no existirá, ni nadie llegará a vivir la vida eterna si no tiene semejanza de hombre en su ser. Porque ese es el hombre que Dios ha creado. No hay otro. Pero relacionar a Jesús como un hombre es un absurdo. Porque ese es el Hijo de Dios Todopoderoso. Y como su Padre. Para Él, la creación, el cosmos, es su medio natural, es como decir, es su mundo. ¿Cuál es nuestro mundo? La Tierra. Para Él su mundo es el cosmos, es el reino de las galaxias, en el que continuamente están trabajando también. Es decir, su mente. La mente de Dios, Padre e Hijo. ¿En qué capítulo de la creación figura que ninguna criatura pueda siquiera comprenderla? Puedes vivir con un creador, pero no podrás ser nunca el creador. Ni lo pretendas, a no ser que seas un loco. A nivel humano, ¿no? Puedes estar viviendo con un genio, no sé, con el creador, cualquiera, el que tú quieras. Puedes vivir con él. Pero querer ser él, o querer comprender. ¿Cómo puedes saber lo que pasa en su mente, lo que existe, lo que sí sabemos, y es positivamente, que la relación que tiene el creador con su creación es una relación de creador a creación, así de amor. Si todo creador ama su creación. Si en este capítulo hablamos de Jesucristo, hablamos que Él es esa fuente en la que Dios, su corazón, vive la plenitud de su felicidad, y es por esta felicidad suprema que Dios ha alcanzado definitivamente que ese amor del creador a su criatura se consolida igualmente en la divinidad y se hace divino, y por eso dice el Espíritu Santo es Dios. Es decir, la relación que existe entre el creador y criatura es Dios igualmente, es una fuerza ya indestructible. Por lo tanto, aquí lo que cabe y no cabe otra cosa es la verdad.
es el conocimiento verdadero de la realidad. Y es que todo hombre, cuando escuche cualquier estamento científico hablando sobre Dios, hablando sobre la cosmología del siglo XX, la realidad del universo, comprenda que el modelo que se ha impregnado y que han utilizado las escuelas y los institutos y las universidades para impregnar ese modelo es un modelo falso. Es el modelo, es la raíz ya a nivel humano simplemente, que ha dirigido las guerras mundiales, que ha dirigido la guerra atómica y está dirigiendo la dirección de este siglo hacia la destrucción total y absoluta, que ellos creen que pueden dominarla, pero la muerte no se la domina. La muerte, una vez que entra, es una fuerza cósmica y solo tiene un sentido: destrucción, reducción a polvo de todo lo que existe, de toda vida. Tanto, si tanto cuando hablamos de Jesucristo, hay que olvidarse de ver un hombre, hay que ver al hombre que Dios creó y que está en nosotros. Si queremos, si no queremos, no. Pero ese es el hombre que Dios creó y al que naturalmente se dirigió toda la historia del género humano, desde el principio, de la creación esta. Se dirigió a ese punto. Hay teleología teleonómica. La hay. La creación no es un invento. Hay evolución creadora, digamos creación evolutiva, que crece del barro al ser humano. Toda vida como nace debajo del agua, sin nacer del barro. Es solamente una célula que crece como un árbol, es una semilla que crece como un árbol, que da no sé cuántas ramas, infinitas ramas, para que nosotros conocemos, de especies diferentes, y finalmente da un fruto, que ese fruto es vida, imagen y semejanza de Dios. Es decir, y la vida, imagen y semejanza de Dios no significa ser dioses, como en Jesucristo vimos, ser hijos de Dios. Es la relación, como hagamos al hombre, nuestra imagen y semejanza, es la relación que existe entre Dios y su Hijo. Hagamos semejante, hagamos hijos de Dios al hombre. La revolución mundial va a empezar, ya ha empezado y no hay nada que la para ni que podáis hacer. Y mejor que no la hagáis siquiera, porque depende, si la enfermedad que sufre el intelecto humano es la que va a ser curada, sanada. Y solo la verdad puede hacerlo. Y evidentemente de esa verdad extendida a todas las naciones surgirá el comportamiento que marcará el movimiento de este siglo en dirección totalmente contraria a la que lleva experimentando. Y la muerte la está dirigiendo aquí y la vida debe dirigirlo por el otro sitio, y ahí es hacia donde vamos. Y eso, no estamos solos. En el universo nunca hemos estado solos. Dios siempre ha estado con nosotros. Siempre. Pero la concepción que se tenía de Dios, la concepción dependiendo de los siglos, de los milenios, no es la misma concepción que tenía el pueblo hebreo de quién y qué era Dios, a la que llega a tener luego el mundo cristiano primero y el que tenemos actualmente ahora. Dios sigue siendo Dios, pero conforme nuestro conocimiento en este extremo va creciendo también la grandeza de este conocimiento, es decir, de este Dios que nosotros tenemos, que crea un universo como el que tenemos actualmente, los cielos, para crear un solo mundo. La ciencia se negra a creer todo esto. Dice, ¿cómo puede ser tan idiota Dios? ¿Cómo puede ser alguien tan inútil? Es imposible que haya alguien tan imperfectamente imbécil como para crear millones y millones y millones de estrellas, para crear cúmulos globulares, 200 que hay, alrededor, no alrededor, sino defendiendo de las tinieblas, como dice, de los ciclones exteriores, nebulares que vienen, y millones de estrellas y miles de cúmulos abiertos para crear solo algo tan pequeñito, el hombre. Pero es que la vida es el proceso más complejo que existe. La creación de vida es lo más complejo que hay, porque si fuera solo vida animal, bueno, pues hay que ya se busque la vida, pero crear vida y crearla hacia la vida eterna es lo más complejo, porque dentro, una vez hecha lo que es el árbol de la vida material,
viene la parte de elevación de esta realidad, a la elevación divina. Por lo tanto, es lo más complejo que existe. Y creación de estos cielos nos debe maravillarnos. Pues ya mismo Dios lo dijo cuando estuvo. Dios hará mayores obras que esta, de forma que vosotros quedéis maravillados. Es decir, si la ciencia ahora mismo sois incapaces de comprender que toda esta maravilla que se llama nuestros cielos, la llamáis Vía Láctea a vosotros, se ha creado solo por un solo mundo, imaginaros cuando se haga 10 veces más grande por otro único mundo. Porque estamos hablando de un ser que vive en la eternidad, que no tiene tiempo limitado, que realiza las cosas sin límite de tiempo y en el espacio sin límite de espacio, porque el infinito es su propio campo de movimiento. Un ser que ha sido creado, que apenas se llega a tener vida, en muchos casos ni a 40 ni a 30 años, que se atreva siquiera a concebir la existencia, es decir, la mente, no la existencia, la mente de este ser divino, para quien la eternidad es el reloj de su tiempo y el infinito, la pista sobre la que se mueve. ¿Cómo va a pensar su mente en lo mismo? Es decir, lanzar proyecciones creadoras acorde a la criatura que va a crear. No tiene que ver nada en absoluto. Y máxime, cuando aquí, en este caso, Dios tiene un hijo. Ya no se trata de que si tú tienes un hijo, es decir, como vuelvo a decir lo mismo, dice Dios, efectivamente, yo soy Dios, yo solo he sido formado y no habrá ninguno después de mí. Por eso se entiende, de ahora quizá podemos entenderlo, tú tienes a tu hijo, tú conoces las leyes, digamos, que se mueven, te mueves tú en tu campo, porque las has descubierto, porque las dominas. Tú a tu hijo no vas a hacer que las descubra ni que las domine, pues ya las tiene, se las da todo hecho. Pues él no va a ser formado, yo solo he sido formado, mi hijo no va a tener que pasar por todo ese campo largo y duro que yo he pasado. Porque ya lo tengo todo hecho, se lo voy a dar todo hecho, por amor, porque es mi hijo, punto. Es que tampoco hay que entrar en relaciones, ¿no? Porque eso es absurdo. Hay que ser muy mal padre. Dios no concebimos eso, aunque concebamos en los hombres, en muy pocos también, ¿no? También hay malos padres, pero un buen padre, normal. Le da a su hijo todo, se lo conduce por todos sitios, ¿no? No le pregunta, ni tiene que su padre preguntarle. Si le pregunta, el padre responde directamente, ¿no? Y si está trabajando, participa de todo, sin ningún problema. Como ya dije también, en la historia divina, Dios sufrió una crisis muy profunda. Evidentemente. Durante ese proceso de formación, al final de él, Dios sufrió una crisis muy profunda porque llegas a tener conciencia de ti mismo hasta tal punto que Dios se pregunta, ¿y qué? Lo puedo todo, lo hago todo, pero jamás nadie me mirará a los ojos diciéndome, de tú a tú, de igual a igual, nadie. Aunque crees seres que puedan tener poderes concedidos, X, jamás nadie podría mirarle a la cara. Dios entró en una crisis tremenda. Y de esa crisis es cuando nace, cuando surge victorioso y el Dios verdadero surge como el Padre y el Hijo, compadre, que ha engendrado, como decimos bien en el Concilio de Nicea, de su propio ser increado, ha creado a su Hijo, ha engendrado a su Hijo. Es esta duda sobre la veracidad divina la que lleva efectivamente a una parte del universo, de la creación de Dios, a rebelarse contra esta realidad, que evidentemente, como ya sabemos, por envidia, ¿no? Fue la envidia la madre del pecado, de querer ser ese hijo. Pero claro, como decimos, esto viene de una patología, en aquellos casos del espíritu, y en el caso nuestro, del caso del ser humano, con el ateísmo científico, etcétera, etcétera, una patología del intelecto, que es incapaz
y ha sido incapaz y permanece incapaz de hacer un análisis real, definitivo, sobre la información que se le está suministrando, que está viendo en la realidad. Y cuando esa información que se le suministra encima es falsa, que es falsa absolutamente todo lo que recibe la ciencia del siglo XX, en lo que es la construcción de un modelo universal sobre el que tenemos que caminar, de la historia universal sobre la que tenemos que andar hacia adelante, evidentemente llega a lo que estamos llegando. Pero el hecho es este: nuestro creador tiene un hijo. Ese hijo lo vimos en cuanto a expresión de su personalidad, que era mismo la personalidad de Dios, diciendo: en mí no hay nada, hermano. Yo no concibo el mal. Existe, pero yo no lo concibo. Soy incapaz de hacerlo. Tan incapaz que, siendo todopoderoso, se deja subir a una cruz para expresar precisamente esta incapacidad de Dios. Dios Padre e Hijo que existe en él, de hacer el mal. Y por lo tanto, la revolución mundial que va a empezar ahora, no hay ningún mal en ella, en absoluto, sino todo, absolutamente todo bueno. Porque Dios es incapaz de concebir el mal. Sabemos que la gente que se reúne en Davos ahora actualmente son 1.500 cabezas millonarias, presidentes, etcétera, etcétera, no sé qué, no sé cuánto, quiénes son, sí conciben el mal. Y son expertos en hacer el mal y en diseñar mal. Y que ellos están contando con la muerte para crear un nuevo sistema, en el que tiene que ser, para la creación de ese sistema se pueda realizar, necesitan al menos 3-4 mil millones de seres humanos que sean eliminados. Esta es la realidad. Podéis creerla o no podéis creerla, es igual. No importa lo que tú creas, importa lo que es, lo que existe. Y lo que importa es que te levantes y empieces a pensar, y empieces a actuar, y empecemos a unirnos todos para hacer lo que debemos hacer. Puesto que aquellos que tienen o tenían la misión de suministrar al género humano un conocimiento real de lo que está pasando externamente, produce una información falsa, debemos eliminar esa información falsa y crearnos la propia, que es la que yo os estoy dando ahora mismo y la que Dios os da si os vais a Él, en cualquier terreno, en cualquier aspecto. Ahora está abierta la puerta a su omnisciencia, a su sabiduría. Basta la fe. ¿Qué es lo que se debe hacer ahora? Tener fe. Y pedir sin miedo. Levantarse sin miedo. Dejar de ser conducido al matadero como rebaño, que no vale absolutamente nada, ser sacrificado para que ellos sigan viviendo. Y no van a vivir tampoco si fuera así. Si Dios no interviniera ahora, no iban a vivir. Muy poco tiempo le queda a la humanidad por este camino que han emprendido. Muy poco tiempo le quedaría. Muy poco. Y en cambio, van a ser muchos siglos aún lo que deben vivir sobre la revolución mundial que se va a actuar y se va a producir. Y, como siempre digo, os dejo abierta la historia divina de Jesucristo para que la podáis leer y podáis tener el conocimiento real del universo, del hombre, de Dios y de la naturaleza. Este es el paréntesis que yo quería abrir hoy, y mañana ya seguiré introduciendo a lo que es ya la creación de la vida misma, el árbol de la vida en la tierra, del cual tú, yo y todos somos su fruto.